Lo que siempre quiso decir Rubén Aguilar. Jamás lo dije, pero me hubiera encantado decirlo. Yo no dije nada, amor y paz. Lo que quiso decir. I am not going to pay. Con Rubén Aguilar. Rubén Aguilar, ¿qué tal? Muy buenos días. Terminamos el año con el análisis y esperabas un año así de convulso para este 2017. Buenos días y bienvenido. Buenos días. Buenos días. Buenos días a nuestra audiencia a estas horas de la mañana. No, definitivamente no. Pienso que fue un año particularmente difícil para el conjunto del país, para la sociedad, la ciudadanía, los políticos, y el 17 arranca todavía peor. Esa es la realidad. Aquí un tema que interesa a Gaby, lo hemos discutido acá, el del ánimo social. ¿Qué está pasando con la sociedad mexicana? Que se ha convertido en un elemento fundamental del análisis político que no estaba presente antes. Vimos el 16 como un ánimo social muy encrispado de parte de la sociedad, hartazgo, rechazo a los políticos, rechazo a la política, manifestación de descontento por uno u otra cosa, tremendamente sensible, y el 17 arranca así y todavía peor. Ha salido recién una encuesta ya del 2017, donde más del 90% ve que la situación en términos económicos es peor que la del año pasado. Sí. Ya sí Reforma salió. Reforma y espera que esta va a estar. Entonces, me parece que es un elemento central de la política mexicana hoy, de la realidad política mexicana hoy, diría incluso de la cultura política mexicana, descontento, hartazgo, rechazo de la sociedad civil, de lo que ve, de lo que no le gusta, y que yo lo concentro en tres elementos. Por un lado es esta visceral rechazo a la corrupción, se asocia la vida política y a los políticos con la corrupción. De otro lado, la presencia de la impunidad, puedes hacer cualquier cosa y no pasa nada. Y tercero, en conjunto, y que asume estas cosas, sería que realmente haya vigencia del Estado de Derecho, que se haga presente el Estado de Derecho. Y me parece que estas son las tres cosas que explican, a lo mejor la misma gente no se lo dice así, pero me parece que son los tres elementos que explican este descontento creciente de la sociedad, que complica mucho la vida para los políticos, para el gobierno y para los partidos. Sí, sin duda. Ahí me parece que estás haciendo la fórmula y las variables que detonaron, y que, bueno, hablábamos con Ana Laura Magaloni, y nos decía, pues sí, la gota que derramó el vaso fue la gota de gasolina, pero en realidad es un acumulado el que nos tiene. Así es, y platicábamos el viernes pasado mientras Risco se bañaba en champaña en Las Vegas. Rubén Aguilar y yo ya estábamos trabajando desde tempranito aquí, y hablábamos justo de la primera semana, digamos, del gasolinazo. Ahora ya estamos literal en la segunda semana. En la resaca, en donde pues hemos visto los mensajes del presidente a lo largo de... Ayer, por ejemplo, ya en la radio a cada ratito estás oyendo las cápsulas que explican. En términos de comunicación, ¿cómo estás viendo esta segunda semana? Pues mira, inició el gobierno, pienso, algo que tuvo que haber hecho desde mucho antes, tratar de explicar las razones de por qué se iban a modificar los precios de la gasolina. Yo pienso que es correcto que se modifiquen, no podían seguir subsidiándonos a las personas que tenemos carro. El 20% de la población de mayor ingreso en el país es la que... tiene acceso al 70% de la gasolina del país, y el 20% de los mexicanos de menos ingresos solo al 0.8%, al menos del 1%. No es posible que nos siguieran, pero no supieron explicar. Como este gobierno no sabe explicar nunca, siempre va atrás. Me parece que es correcto que hagan esto, pero no sé el efecto, porque ya una vez que el enojo se despertó, corrieron por las redes y por todos lados una sarta de explicaciones, pues lo hace muy difícil. Siempre tienes que tú ganar la delantera. Tratar de remediar siempre es mucho más difícil y costoso, y me parece que tú anotas un elemento central del problema de este gobierno a lo largo de estos 4 años, el arranque del quinto, que es su comunicación con la sociedad, que a su vez tiene que ver con lo que ya decíamos antes. Tiene que ser una comunicación a la par
que dé seguimiento a este descontento brutal de la sociedad, porque si no siempre estará en desfasada, que es lo que de alguna manera también ocurre con la comunicación del gobierno y la sociedad hoy. Hablando de comunicación de gobierno, me parece que es importante y me interesa mucho saber tus impresiones de la primera conferencia de prensa del señor Donald Trump, de esta comunicación, por lo menos coherente. Él se mantiene en su estilo. Él se mantiene en su estilo y me parece que fue un desastre la conferencia en particular. Muchos medios así lo comentaron a nivel internacional y en los propios Estados Unidos. No sé si el señor no se da cuenta que uno es la campaña y otro es ser gobernante. Y si va a seguir esta tónica de confrontación con los medios, todo lo que le estuvo diciendo al periodista de CNN, pues pienso que se va a meter en un problema enorme, va a provocar un rechazo de la prensa internacional, y me parece un gran error del señor Trump esta estrategia que sí le rindió muchísimo en ámbito de la campaña electoral, pero ahora es el presidente del país más rico, importante del mundo, y su comunicación tendría que ser de otra manera. Pero vamos a ver si es capaz de cambiar o seguirá en esto, y si sigue en esto, pienso que se va a meter en un berenjenal de proporciones no posibles de describir sí, a este momento. Y yo lo que pasa es que decíamos el otro día también que coincido con tu planteamiento, Rubén, pero también es cierto que hay un enorme rechazo de una parte importante de la sociedad estadounidense contra los medios de comunicación, por ejemplo. Entonces, que Donald Trump se pelee con los medios no necesariamente le está cayendo mal a una parte muy importante de la población, cosa que en otro momento hubiera sido un escándalo. O sea, que le hubiera gritado como le gritó al de CNN, casi expulsándolo, diciéndole al final su equipo, si vuelve una más de su cadena y no vuelven a entrar con nosotros. En fin, esto en otro momento hubiera sido un escándalo, y ahora se medianamente aplaude incluso por un sector muy amplio de la población. Son otros tiempos. Son otros tiempos y tienes toda la razón. Y nada más argumentaría, en el modelo de elección de los Estados Unidos, pues Donald Trump ganó, pero en los hechos perdió la elección. O sea, perdió la elección por 3 millones de votantes en el voto abierto, nacional, el voto claro. Popular, digamos. Sí, popular, nacional, total. Nacional total. Eso sí me parece que, como ya no es por estados, sí puede ir generando una reacción de la sociedad, expresándose esa gran mayoría que es la que realmente ganó la elección pasada, pero que por el sistema electoral no se expresa esa realidad, pero yo coincido también contigo que hay un rechazo muy grande de ese sector en particular cercano a Trump con los medios de los Estados Unidos, que los critican mucho, que les parece que son elitistas relacionados con el gobierno, una serie de estas cosas, pero vamos a ir viendo paso por paso. Acabamos de ver, yo pienso, la primera conferencia de prensa del presidente electo y que fue un fracaso. Sí, y ya veremos también los retos de la prensa, ¿no? Hablaban ayer, escuchaba a Enrique Acevedo decir, bueno, pues estamos en una época también en la que como colegas tenemos que apoyarnos. Tal vez no contestó la pregunta de Jim Acosta o no le dio la palabra a Jim Acosta, pero la reportera siguiente le preguntó lo que le iba a preguntar él. Sí, pero también había mucha crítica en el sentido de que son pocos los que están siendo solidarios. Y o sea, es decir, en este caso sí, no le constó la de CNN, la tomó la de ABC, creo. Sí, bueno, pero sí, como tú dices, Fox News nunca iba a ser eso, o sea, claro. Y otros, pues más bien van a decir, no, pues se peleó con él, no conmigo. Que eso va a ser también una división en la prensa, que eso va a ser muy interesante ver cómo va a funcionar, ¿no? Y que esa división pienso que se va a profundizar en el interior de toda la estructura social de los Estados Unidos. Oye, antes de despedirnos, ¿qué estás leyendo? Recomiéndanos un libro. ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo muchas cosas porque leo muchas cosas al mismo tiempo. Yo, del año pasado, Le Carré, Emmanuel Le Carré, el francés, que tiene un libro fantástico que se llama El Reino, lo recomendaría muchísimo. Yo, en la FIL era el libro de que todos recomendaban, o sea, pero los eruditos, por supuesto, decían, claro. Que El Reino, decían, fue de lo mejor que se escribió. A mí me gustó mucho, Es un gran libro, y yo estoy revisando, no lo hago con la devoción y trabajo sistemático que hacía Karl Marx, que todos los años volvía a leer Esquilo, las 7 tragedias de Esquilo, las volví a leer año con año. Ajá. Yo sí de vez en vez vuelvo a las tragedias griegas, de hecho estoy ahora releyendo a Eurípides, acabo de leer Medea, acabo de leer las Troyanas, y es
fantástico volver a los clásicos y en particular a los trágicos griegos. Y también las vivimos acá, esto de las tragedias, entonces. Pues por eso es bueno leerlas, sí. para ponerlas en contexto y en perspectiva. Gracias, Rubén. Gracias a ustedes, buen día. Buen día, vamos a un corte y volvemos.